Sí, ella ha regresado. Sí, nosotros también. Sí, ¿y qué? Fuck it. Everything has changed here. 3 años han pasado sin que escucháramos nueva música de la verdadera chica que domina la industria musical. Tenemos historia con ella con nosotros, y aquí estamos para explicarte absolutamente todo sobre AG7 y el single que inicia la nueva era. Yes, Em? Verdaderamente siento que Ari está lista para regresar a su prime. La industria musical ya sabe de la magnitud que estamos hablando cuando ella hace música. AG7 ni siquiera está intentando ser lo mejor, pero esta canción y todo lo que viene lo va a confirmar. Estoy seguro. Así que, empecemos. Para hablar de Yes and, antes tenemos que saber toda la historia que llevó a que esta canción existiera, y eso empieza con el proyecto AG7. Si tuviéramos una línea cronológica, sería difícil identificar desde cuándo Ariana empezó a tomarse en serio AG7 como un álbum verdaderamente. Desde Positions, el cual estrenó en 2020, no teníamos música de ella, más que las sesiones en vivo del 10º aniversario de George Strait el año pasado. Enfocada en su marca de cosméticos Rain Beauty y grabando escenas de la nueva película Wicked, donde ella será la protagonista junto con Cynthia Erivo, la cual estrenará también este 2024, Ari no daba señales de que nueva música pudiera estrenarse pronto. Hasta dijo que ni siquiera había empezado a hacer un nuevo disco. Ya después corrigió, diciendo que nunca dijo que no lo estaba haciendo. Pero bueno, hasta ese momento no sabíamos que AG7 en verdad era algo que podía existir. Tiempo antes de todo esto, también supimos que su matrimonio con Dalton Gómez había supuestamente terminado. TMZ reportó esta noticia y los hilos empezaban a unirse, aunque muy difícil porque Dalton no es una figura pública. Tan así que la supuesta separación sucedió inclusive antes de la mitad de 2023 y mucho tiempo después ya se hablaba de temas más oficiales como el divorcio. Todos preguntaban por qué sucedió esto. Dalton se veía como un buen chico para ella. Quizás está perfecto, porque mucho de lo que provocó las malas rachas de Ariana en el amor, y por consiguiente en su vida, era que se sabía demasiado sobre su vida amorosa con cada novio que ha tenido. Y Dalton, al ser un chico donde su trabajo es dedicarse a las bienes raíces, hasta hace que te sientas ajeno a la relación si no te gustan los temas financieros, administrativos o de inversiones. También porque no es un rapero o un comediante. De ahí que supiéramos que Ariana estaba soltera otra vez. O bueno, no exactamente. Nuevas noticias llegaron, y ahora se le vinculó con Ethan Slater. Hasta ahora Ariana no ha dicho absolutamente nada sobre esto de manera oficial, y como siempre vamos a respetar a esta etapa de su vida. Y si bien no podemos ignorar la situación, porque tiene mucho que ver con esta nueva canción, vamos a hacerlo con moderación. Regresemos a AG7. Este muy probablemente empezó a formarse desde mediados de 2023, ya que las grabaciones de Wicked pararon por un tiempo. Pero no fue hasta septiembre-octubre de ese año que empezamos a ver a Ariana junto a Max Martin en diferentes eventos, uno de sus productores de confianza y genio de varios éxitos en la industria musical. Poco a poco empezaron a haber reportes del medio de noticias Page Six, donde mencionaban que Ariana iba cada vez más frecuente a un estudio en Nueva York con Max. Todo esto mientras las noticias sobre su supuesta nueva relación estaba siendo lo más comentado, e inclusive se llegaron a filtrar fotos que por supuesto no pondremos aquí. Finales de 2023 se resume en eso. Ariana saliendo a las calles más seguido, asistiendo a eventos y lugares públicos más frecuentes, una presentación navideña sorpresa, encontrarse con fans tan seguido no era raro hasta esta altura. Y más cuando descansas un ratito de las grabaciones de una película muy importante en 2024. Pero detrás, AG7 se estaba cocinando, sorpresivamente los últimos detalles. Porque de hecho, el 27 de diciembre de 2023, Ariana publicó un carrusel en Instagram, donde una de sus publicaciones era un video donde confirmaba que prácticamente ya había terminado el disco. Ahora es muy probable que esto haya sido antes de esa fecha, pero para nosotros y el mundo, pasar un déjame hacerlo primero a un los veo el próximo año era suficiente para estar preparados para una nueva era musical en la vida de Ariana Grande. 2024 empezó, y finalmente el anuncio llegó. Ariana iba a regresar oficialmente a la música con el estreno de su primer sencillo titulado Yes and. Todo este tiempo, de más de 3 años, habíamos esperado para esto. Ya estaban las nuevas señales, las nuevas referencias, todo tenía sentido. Merch nueva, la cuenta de Sweetener en Instagram, las postales con sus labios rojos, la nueva página de internet, las estaciones de radio hablaban ya de esto. Pero también, una de las cosas que más yo espero, y aunque aún no está confirmada, es la nueva entrevista de Ariana junto a Sach San. Ya es un clásico, y la verdad para dar entrevistas a Ariana a esta altura es un poco difícil, pero por ahora todo tiene sentido, todo se siente real otra vez.
Y a pesar de que muchas cosas nuevas estuvieran pasando, muchas otras nunca cambiarán. Otra cosa que no cambiará es que además de trabajar con Max Martin, Ariana regresó a trabajar con Ilya, un excelente productor y un amigo de Ariana cuando de música se habla. Probablemente ya lo conoces, y mucho más a Max Martin, pero Ilya es una de las mentes maestras detrás de toda la discografía de Ariana. Varias de las letras que escuchamos en Ariana las ha escrito él, y también ha producido junto a ella muchas otras canciones. Es así como llegamos a las 3 personas más importantes detrás de Yes and: Max, Ilya y Ariana. Los 3 juntos crearon el primer sencillo de AG7, los 3 siendo productores y autores de esta canción, aunque Ilya en Instagram mencionó que la parte de la letra de la canción es totalmente crédito para Ariana, algo que absolutamente se nota. Créanme, llevo explicando a Ariana desde 2013 y se nota cuando ella escribe una canción. Pero ya hablaremos de la letra más adelante. Primero, hablemos de la producción. Sí, es una canción pop con toques dance, música electrónica, totalmente lo que un regreso musical necesita. Y sí, tiene mucha influencia de una de las mejores canciones de 1990 interpretada por Madonna, llamada Vogue. ¿Que Ariana le copió a Madonna? No. ¿Que la música de Ariana no es original? No. Que esto, gente, se llama una interpolación. Les explico. Ella utilizó una interpolación, y las interpolaciones, a diferencia de los samples, se trata de una regrabación de una parte específica de una canción de antes. No un copia y pega, sino más bien un cálcalo a tu estilo. Es decir, el nuevo artista escuchó una parte de una canción de antes que le gustó mucho y por su cuenta la vuelve a grabar a su propio estilo, para adaptarlo a su nueva canción. Tu creatividad aquí empieza para saber en qué momento integrarla a tu música o cómo regrabas algo que ya existe y darle tu toque. Esto fue lo que hicieron Max, Ilya y Ariana con esta canción. Por ejemplo, Halsey hizo una interpolación de Justin Timberlake en su canción Without Me. Por eso te suena muy parecida esta versión de Ariana a la que hizo Madonna hace más de 30 años, porque sí, son las mismas notas que la producción de Vogue. Aunque acá entre nos, la verdad yo le encuentro más influencia de la versión de 1988 de Pink Cadillac de Natalie Cole, que a su vez es una versión de la original de 1984 de Bruce Springsteen. ¿Esto quiere decir que todo es una copia de la copia? No, no mames. Esto siempre ha existido. Todos lo han hecho. Todos son creativos, cada uno en su versión. Y eso es lo bonito de la música. Esto es algo sumamente normal que ha pasado, sigue pasando y seguirá pasando, te guste o no. La opinión que tengas sobre la creatividad de Ariana Grande y su equipo ya es totalmente tu opinión, y para que tenga más credibilidad deberás incluir más aspectos que solo mencionar que esta es una canción que se copia de la música de antes, porque sí, tienes razón que se parecen hasta cierto punto, pero vamos, ¿por qué lo dices? ¿Hay algo ahí? Además, todo bien con Ariana y Madonna, no mames. ya pasemos a la letra. Hace mucho no explicábamos la letra de una canción a fondo, pero con Ariana ha sido fácil. No es como que esto sea God is a Woman, por ahora. Ariana empieza por mencionar lo obvio en primer lugar, pero que es tan necesario siendo que hace su regreso después de más de 3 años sin música. Aquí ella menciona que por si no nos habíamos dado cuenta, absolutamente todos hemos pasado por una época muy fuerte, consecuencia de una pandemia mundial y lo que provocó un cambio de vida en todas las personas. Y ella no únicamente lo dice como algo que simplemente pasó. Precisamente por su regreso a la música, ella sabe que las críticas también van a regresar. Es decir, en un contexto general, quien venga a criticarla realmente no ha aprendido nada. Porque situaciones como la pandemia que cambiaron la vida de todas las personas, debió haber sido suficiente para cambiar también un poco la forma de ver la vida. Si sigues pensando que criticar al otro únicamente por criticar realmente aportará algo, estás perdido. Lo único que haces es proyectarte. Recuerda que lo que dices de una persona dice mucho más sobre tu persona que sobre la otra. Es por eso que Ariana inicia con esta línea en su regreso, porque, por si no te habías dado cuenta, tú, persona que vienes a criticar, todos venimos hecho mierda de algo muy feo que hemos pasado. Pero precisamente eso nos ha hecho valorar más el tiempo. Tú no eres el único que ha sufrido, todos hemos pasado por un gran dolor. Incluso Ariana, que aunque la veas diferente a ti, al final del día es una persona común que ha pasado por cosas tan simples que causan dolor y que el dinero no puede tan fácil quitar.
todos sufrimos por algo. Y si no aprendiste nada durante todo este tiempo, al menos Ariana te lo recuerda, como primer aviso en esta canción en su tan esperado regreso, porque ella sabía que aquí sí ibas a estar a pesar de todo. Y para el otro tipo de personas, Ariana te recuerda algo muy importante. Tú eres quien más te va a ayudar a seguir adelante. De aquí que su nueva canción se llame Yes and. Yes and es una expresión muy común y sarcástica para seguir avanzando ante lo que sea que tengas enfrente. Críticas, problemas. Es una expresión con actitud que significa que realmente eso no te importa, que eso es algo tan pequeño y que tú eres más fuerte como para darle importancia, o que si requiere una solución, tú lo resolverías muy fácil, porque sí, eres alguien que resuelve, no alguien que se queda estancado en sus problemas y en las opiniones de los demás. Atención, que esta es la parte más importante de la canción cuando Ariana nos habla a nosotros. Sé tu mejor amigo, sé tu mejor amiga. En esta vida te tienes solo a ti. Muchas personas te van a ayudar y está cool, gracias. Pero tú tomas la decisión al final del día y en ti está seguir adelante. Tus enemigos son tus miedos, tu ego, tu inseguridad y nadie te va a conocer mejor que tú como para avanzar a pesar de toda la mierda que tengas en tu vida. Ariana no es la persona más importante de tu vida. Tú lo eres. Tu familia no es lo más importante. Tú lo eres. Tu novio, novia, tus amigos, nadie es más importante que tú. Porque cuando te cuidas a ti mismo en primer lugar y te pones a ti en primer lugar, sanas. Y cuando estás sano, lo que sea que tu definición de sano sea, es ahí donde ahora sí podrás empezar a ayudar a los demás. Pero todo comienza en ti siempre. Sé tu mejor amigo. La vida se pone mejor cuando eso pasa. En el puente de la canción es la única vez que escuchamos a Ariana hablar sobre ella. Si pones atención, durante toda la canción ella le habla a varias personas, pero en esta parte es la única vez donde ella habla de sí misma, y precisamente lo hace para mencionar cuál es su nueva personalidad de ahora en adelante. Alguien que sabe lo que quiere, que enfoca su energía donde debe, que sabe lo que vale y que de aquí para afuera es otro mundo donde ella no tiene control. Pero hacia adentro en su persona es donde ella tiene todo el poder y control absoluto de su vida. Ariana sabe que no puede decidir sobre otras personas, y eso está bien. Justamente estas líneas se escriben para todos los críticos que ponen su energía en otras personas y hablan sobre eso, lo cual es interesante porque dependen de la energía de Ariana para ellos sentirse bien. Evidentemente su profesión es todo un tema y totalmente válida, pero la línea es tan delgada que solo pocos pueden llegar a verla para saber cómo hablar de ella sin tener que hacer una crítica vacía como la mayoría lo hace. Hay que ser más inteligentes y elaborar comentarios más analíticos que aporten algo. Precisamente en 2023, Ariana hizo un video para Vogue abriéndose sobre varios temas estéticos, de belleza y por supuesto, lo que ha pensado sobre su cuerpo estos últimos años. Inclusive abordó el tema del envejecimiento e inyecciones. Para esto, nuevamente una persona que solo critica pone su atención en compartir lo que Ariana mencionó sobre su cuerpo y lo tan oculto, entre comillas, que lo tenía. Ya saben, siempre dando una perspectiva diferente de la realidad. Pero detrás de todo esto, Ari compartió un mensaje hermoso sobre el tema de envejecer, lo natural y bonito que puede llegar a ser el vivir el ciclo de la vida tal y como es, en vez de tratar de evitarlo u ocultarlo. La realidad es que todos vamos para allá, si es que duramos mucho tiempo con vida, algo natural que simplemente existe. Pero esto no es algo nuevo, siempre los malos comentarios han perseguido a Ari, y así seguirán. Sabe que no podrá detenerlos, pero si entonces el juego va a ser así, el mensaje de ella es: bueno, tú dedícate a lo tuyo y quédate donde siempre has estado. Yo quiero crecer porque yo no quiero quedarme donde ya estoy. Quiero seguir aprendiendo y crecer. Conocer nuevas cosas, asombrarme sola con quien yo quiera. Y cierra de la manera más elegante esta parte con lo siguiente. ¿Qué te importa si Ariana ha terminado con Dalton y ahora está con alguien más? Si tu comentario no va a ser algo inteligente y solo es para conseguir números o algo por el estilo, realmente no tiene sentido. Cuando tu opinión se pierde en este contexto, realmente no vale la pena darte la atención para siquiera responderte. Y si quisiera hacerlo Ariana, lo haría de manera astuta y estratégica con todo un mensaje para decirle a todos que dejen de enfocarse en ese tipo de cosas de criticar al otro. Enfócate en ti, crece en ti, sé tu mejor amigo, que tú eres la persona más importante para ti en este mundo. Que te valga lo de los demás, enfócate en ti y lo que quieras lograr. Tendrás más probabilidades de lograrlo si lo intentas así. Yes and estrenó también su video musical, y aunque podemos observar referencias aleatorias a diferentes cosas en la discografía de Ariana,
Es decir, no es que todo esté conectado en este tipo de poses. Lo más importante por ahora son las coordenadas que aparecen al principio del video. Eternal Sunshine es un inicio, ¿verdad? Pero todo este universo del video musical es otra cosa totalmente diferente que por aquí no hablaremos. Pero máximo respeto total a la coreografía. Está hermosa. En fin. AG7 está siendo la nueva era donde Ariana Grande se está sintiendo más ella misma. Aunque ya veíamos esta personalidad desde Sweetener, ahora sí está enfrentando mucho más a sus miedos, logrando nuevos retos y a pesar de todo, se siente segura y confiada con las cosas que ha logrado. Ariana no es una persona extrovertida, le gustan las cosas íntimas y privadas, salir de ese capullo le cuesta muchas veces y prefiere tener a gente cercana con ella. Pero a pesar de todo, Ariana sabe de qué se trata esto y cómo jugar este juego sin saber las reglas, porque ella ni siquiera está intentando ganar. No quiere que AG7 sea lo mejor dentro de toda la industria musical. Lo que ha hecho simplemente es superarse, ser una mejor versión de ella misma, transformarse y desafiarse para seguir aprendiendo. AG7 es solo un reflejo de los tantos sentimientos que le hacen ser la nueva chica que vemos hoy en día, pero al mismo tiempo, la misma Ariana que nunca ha cambiado su verdadera esencia, tal y como la conociste por primera vez. 2023 ha sido uno de los años más transformadores y desafiantes para mí, de los más felices y especiales en mi vida. Finalmente he aceptado lo que la vida siempre me ha estado gritando para enseñarme. Nunca me he sentido tan realizada o presente con mi trabajo. Ahora aprecio cada momento que vivo y he dado todo lo que pude haber dado con mi corazón a cada uno de mis proyectos. Me siento sumamente abrazada y protegida por aquellos que me aman y me entienden, amigos, familiares y fans por igual. Me siento segura, incluso cuando estoy llena de miedo. Me escucho a mí misma y confío aún cuando el trauma me dice que no lo haga. Estoy tan agradecida por todos los sentimientos que tuve la fortuna de sentir tan profundamente este año. Si alguna vez te sientes incomprendido o solo, recuerda que esto se va a ir con el tiempo. Respira hondo, tú sabes lo increíblemente amado que eres. No puedo esperar para el próximo año. Muchas gracias por ver este video. La verdad es que Ariana nos motivó mucho a hacerlo. Mi amiga Gladys también la veía muy emocionada por hablar de Ariana y dije, va, regresemos. Y si bien este no es un canal de Ariana, es mi canal donde yo hablo sobre la música que me gusta, siempre una de ellas será Ariana Grande. Así que espero seguir con más videos pronto. Pero mientras, lo único que puedo decirles es gracias. Yo soy Miranda. Y yo, Gladys. Y que tengas un buen día. Bueno, ya, terminé. Adiós. 24 minutos, vete a la ñonca, güey.